Leemos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. El cansancio es algo normal, es esa debilidad producida por la fatiga, el exceso de trabajo y aún por el ritmo normal del trabajo. Amén. Lo que no es normal es que uno se deje vencer de ese cansancio. Amén. Es tan normal que para eso, o por esa razón, Dios dio a la naturaleza, al hombre, el sueño para descansar. Y el cuerpo tiene que, después de un día de largo trabajo, de duro trabajo, pues viene la noche, duerme, descansa, y usted ve que al día siguiente nuevamente tiene fuerzas y sale a sus labores cotidianas. Amén. Eso es normal. Jesús se cansó. Dice por ahí en el libro, en el Evangelio de Juan, que cansado del camino se sentó allá en el pozo de Jacob. Entonces es normal. Repito, lo que no puede uno permitir es que el cansancio lo lleve al agotamiento total, dejarse vencer de él. Amén. Es una batalla diaria, que usted ve que el cuerpo es así. Se cansa, duerme, descansa, vuelve y se cansa, etc. Así el espíritu. En la parte espiritual, en la vida cristiana, vienen momentos donde se siente cansancio. Pero por eso el Señor dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay también una forma de descanso. Amén. No nos podemos dejar vencer del cansancio. Amén. Eso es como el sueño también. ¿Se acuerda de Eutico? En el libro de los Hechos, capítulo 20, le dio sueño. Es normal que a una persona le dé sueño, más si estamos en una vigilia, obvio, da sueño. Pero si uno se deja vencer del sueño, ahí es donde viene el problema. No tiene que luchar contra el sueño. Amén. A todos nos da, pero no todos se dejan vencer. Algunos sí. Eutico, usted ve que dice la Biblia, dice que tomado de un sueño profundo, lo agarró el sueño, se dejó llevar, se dejó vencer del sueño. Amén. Y dice que tomado de un sueño profundo, se cayó y se murió, se mató, hermano. Cuando uno se deja vencer del sueño espiritual, también se cae y se muere. Amén. Bendito el nombre del Señor. Si quieren, leamos en Hechos 20, verso 9, dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, rendido de un sueño profundo. ¿Sí ve? Lo rindió. Eso es muy bueno en lo físico. Eso es muy bueno. Cuando uno tiene mucho sueño, duerme muy bueno. No lo despierta cualquier cosa. Pero en lo espiritual, uno no se puede dejar vencer del sueño. Amén. Tomado de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, ¿sí ve? Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Lo venció el sueño, vencido del sueño. Amén. Entonces no podemos dejarnos vencer ni del sueño ni del cansancio. Amén. Es algo normal que llegue,
pero no deje que avance hasta vencerlo. Bendito el nombre del Señor. Cuando se está cansado y se deja llevar de ese cansancio, entonces la persona adquiere poco interés. Ahí es donde uno se da cuenta que el cansancio espiritual lo está venciendo. Es porque va perdiendo el interés, o tiene poco o lo va perdiendo el interés por las cosas. Y no solo por eso, sino que pierde el interés por cualquier cosa. No solo por lo espiritual, por las cosas espirituales, sino que por muchas otras cosas, inclusive seculares. Se pierde el interés, se pierde el deseo, se empiezan a menospreciar las cosas del Señor, a tenerlas en poco. Eso es un síntoma del cansancio espiritual. La persona, yo no voy a ir al culto hoy, yo no voy a hacer esto o aquello, empieza a menospreciar y a tener en poco cosas que en otra hora o antes le gustaba hacerlas. Amén. Eran edificantes, eran nutritivas para el espíritu, eran buenas. Desde que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal de nuestras almas, que nos perdonó nuestros pecados, nos limpió con su sangre, empezamos, hermano, con un impulso, con una fuerza, como a caballitos de levantar, con todas las fuerzas y todo el vigor. ¿Sí o no? No había lluvia, no había sol, no había cansancio, no había nada que nos impidiera, y queríamos estar en todos los cultos. Cuando no veíamos la hora que programaran un ayuno, una vigilia, y ahí estábamos. ¿Ve? Pero ha venido el cansancio poco a poco y se ha perdido el interés por esas cosas. Amén. Se detiene en poco ya no hay esa misma prontitud para las cosas del Señor. Amén. Por el cansancio. Mire, en el libro de Génesis capítulo 25, en el verso 29, vemos el caso de Esaú. Mire, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Amén. ¿Ya encontraron? Tenga contacto con la palabra, hermano. Tener contacto con la palabra es saludable para el alma y ya dijimos para el cuerpo. Mire, ¿cómo llegó? Volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado. Era normal que estuviera cansado, pero ya él expresa muy cansado. ¿Ve? Hay una diferencia ahí, hermano, y es la que uno tiene que notar. En lo físico uno lo nota fácilmente. En lo espiritual tiene que estar, hermano, bien atento a la palabra, bien abierto al Espíritu Santo. Es como, recuerda a David cuando dice que ese día no fue con Joab y con los guerreros a la guerra, sino que se quedó en el palacio y se paseaba, ocioso, en el terrado, y vio una mujer que se bañaba, y dice la Biblia que David pensó que era muy hermosa. Es cuando llama la atención algo, ¿sí o no? Cuando hay una incidencia, hay una demarcación, una pronunciación fuerte. Amén. Entonces aquí lo que está diciendo es que Esaú se sentía demasiado cansado, como si no lo pudiera soportar, o sea que lo estaba venciendo el cansancio. Mire, por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Era algo por lo que toda la gente peleaba, hermano. Y yo creo que oraban a Dios y se preocupaban para obtener primogenitura, porque era
la descendencia del Mesías. Todos querían ser como estar en esa línea de la descendencia del Mesías. Como las mujeres jóvenes en los días del Señor Jesucristo sabían de la promesa que una virgen concebiría y daría a luz un hijo que sería Dios con nosotros, Emmanuel, o sea, el mismo Dios. Entonces ella era un privilegio, aunque el mundo y el pueblo las iba a tildar de fornicarias, como hicieron con María, que le dijeron a Jesús que nosotros no somos nacidos de fornicación, pero era un privilegio porque sabían que iban a ser las portadoras del Hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces era algo especial ser el primogénito, y aparte de la promesa, pues el primogénito gozaba de bendiciones grandes en la familia en los tiempos de Abraham. Amén. Entonces mire, ¿qué pasó aquí? Menospreció la primogenitura, la tuvo en poco. ¿Por qué? Porque se sentía muy cansado. ¿Sí ve? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. ¿Qué dice la Biblia ahí? Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Ve? La menospreció, hermano. Usted ve que después, si usted sigue leyendo allá en el libro de Génesis, más adelante, Esaú quiso recuperar los privilegios de la primogenitura, pero él ya la había menospreciado, hermano, por su cansancio, porque se dejó vencer del cansancio. Amén. Es una insensatez en los labios de Esaú decir: yo ya me voy a morir. Porque si nosotros comparamos, la primogenitura es como decir la salvación en nuestro caso. Y es como decir: yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la salvación? Eso es insensatez, porque ahí es donde sirve el andar bien con el Señor, el tener la salvación, el haber aceptado a Cristo. Porque en el momento de la muerte eso decide para dónde usted o yo nos vamos. Amén, hermano. Porque ahí en el momento de la muerte se consuma la salvación. Era el privilegio de haber sido escogido. Fue Esaú el escogido, pero él lo menospreció. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para salvación, hermano. Por eso también dice en el libro a los Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco, si menospreciamos una salvación tan grande? Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces uno se puede cansar. Sí, ya dijimos, es normal. Descansemos en el Señor. Él es la fuente de descanso, hermano. El agua de Cristo nos quita la sed. Vamos a Él en oración, en comunión con Él, en obediencia, y vamos a descansar. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Sísara, cansado, se confió, y una mujer logró derrotar a ese gran rey. Mire Jueces capítulo 4, verso 17. Jueces capítulo 4, el verso 17 al 21 dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Heber Sineo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber el Sineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?,
responderás que no. Y Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Cargado de sueño y cansado. Mire que eso lo llevó a confiarse, porque si la mujer le dice no tengas temor, es porque había razones para temer. Ellos no eran amigos así del todo, había ciertos conflictos, pero él, por el cansancio, por el sueño, vencido de eso, no hizo caso, se confió. Le dice, dame un poco de agua, porque el agua ayuda, amén, al cansancio, calma la sed. Pero ella fue astuta y le dio leche. Él debió haber pensado algo. Si hubiera estado en sus 5 sentidos, digámoslo de esa forma, bien espiritualmente, hubiera podido discernir la intención del enemigo. Porque el cansancio embota el entendimiento, cega los ojos espirituales para no ver las maquinaciones del enemigo. Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo aquí era esta mujer, y él se confió, se dejó llevar del cansancio y dice, y así murió. ¿Sí ve, hermano? Si uno se deja llevar del cansancio espiritual, se muere espiritualmente. Amén. Tiene siempre que estar renovando las fuerzas. Amén. Fortaleced, dice la palabra, las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Hay que ir al trabajo, hay que ir a la oración, hay que ir a la meditación, al estudio de la palabra, a la actividad. No nos podemos dejar vencer del cansancio. Si nos vamos en algún momento a sentar para algo, es como hizo el Señor Jesucristo, se sentó en el pozo, pero esperando a la mujer samaritana para evangelizarla. ¿Sí o no? Esa es la forma de descansar en Cristo, hermano. Por eso lo dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él. No es nuestra estrategia, nuestras ideas. No, es que me voy a ir 8 días por allá a pasear para ver si descanso. Eso le ayuda a un descanso de su tarea secular, de su rutina, de esas cosas. Está bien y no es malo hacerlo, pero eso no le ayuda al descanso espiritual, porque allá también está el diablo atacando, allá también está el enemigo, allá está la tentación, allá está lo que no le agrada a Dios. Puede descansar físicamente, pero quién sabe cómo estará trajinándose su alma en esos lugares. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces no nos podemos vencer del cansancio, hermano. No podemos. Le repito, Jesús se cansó, se sentó en el pozo de Jacob, pero no se venció por el cansancio, hermano. Se puso a evangelizar a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versos del 6 al 7 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Que es normal. El Señor se cansó, cansado, pero no dice tomado del cansancio o con un cansancio muy grande. ¿Cierto que la Biblia no dice ahí eso? Mire, cansado del camino. Entonces dijo, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. 2 cosas. Evangelizó a la mujer, se puso a descansar haciendo la obra de Dios. Amén, hermano. Y le pidió agua, porque es que el agua de la vida, del Espíritu, esa que dijo él mismo, de esa que yo te daré, será en ti una fuente que salte para vida eterna.
O sea, que es la palabra que Cristo le iba a hablar, es la oración, es la comunión con el Señor. Esa agua le da descanso. De esa manera se vence el cansancio. Amén, hermano. Entonces por eso Él le pidió agua, para darnos ejemplo, para mostrarnos que es el agua cuya fuente es Cristo, la que trae descanso al alma sedienta. Así lo dice la Biblia, al alma sedienta. A su nombre gloria. Amén, hermano. Pensemos también en Elí, el sacerdote Elí, que se cansó de iluminar el tabernáculo. Oiga, se cansó de reprender el pecado y ahora se mantenía en una silla mirando y juzgando a los demás. El que está cansado y vencido del cansancio juzga, critica. Amén. Se sienta, pero no a hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Se sienta a criticar, a mirar a otros y a decir y a suponer que es mejor que los demás. Eso le pasó a Elí, mire y verá. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 9 al 15, dice: y se levantó Ana después que hubo y comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oiga lo que hizo Ana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón. Mire cómo se ora, hermano. Esta mujer oraba bien específicamente. Un hijo varón, no solo un hijo. Porque usted puede: Señor, dame un hijo, y el Señor no se lo da pero le doy niño o niña, ¿qué querrá? ¿Sí o no? Ana dijo: dame un hijo varón y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Uno pide para Dios. Eso es una lección que nos enseña esta mujer aquí, hermano. Que es que nosotros a veces llegamos a la oración con una lista tremenda de: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, 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 dame. Y eso es un montón de dames. Pero esta mujer dijo: dame un hijo varón y lo dedicaré a Jehová. No lo pidió para ella, para Dios, mire. Y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, oiga bien, estaba observando la boca de ella. ¿Sí ve? El que está cansado y vencido del cansancio le gusta mirar a los demás a ver qué hacen. Y esos son los que más juzgan. Y son los que más desaciertos tienen. Porque cuando no se está en el espíritu, se juzga mal. Vea, observaba la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Vio? Analiza una situación y da un mal veredicto. Por eso no nos podemos dejar vencer del cansancio, hermano. Vea, la tenía por ebria. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Hasta cuándo? Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino. ¿Vio? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Sí ve? Porque Elí dice que era ya viejo, que estaba cansado, que estaba atribulado, que ya estaba vencido del cansancio. Muy fácil para juzgar a los demás. En el versículo 22 del capítulo 2
dice, y Elí era muy viejo, ya era otro. Amén. Había la responsabilidad, él tenía la responsabilidad de iluminar el tabernáculo, de preparar todo, y se la había entregado a Samuel. Ya otro era quien iluminaba, amén, la casa del Señor, hacía las cosas que tenía que hacer él, porque él estaba ya sentado junto a un pilar y solamente veía a la gente que entraba y no hacía nada por su cansancio. Amén. Por eso es que dice la Escritura que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, porque él era el que debía de portar la palabra, pero se había dejado vencer del cansancio. Y la lámpara, o sea, el testimonio en Israel se iba a apagar, dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 3, el verso 1 y 3 dice, y el joven Samuel, oiga, ministraba a Jehová delante de Elí. Me mantenía mirándolo. ¿Sí ve la diferencia? De uno cansado a uno con nuevas fuerzas. Aquí está Samuel, mire. Ministraba, servía, porque ministrar es servir. Servía a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Vio? Pues no había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, Elí acostado, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, mire, se pierde la visión. El cansancio, cuando se deja tomar del cansancio, se pierde la visión. Ahora estaba acostado, ya pasó de sentado a acostado. Mírela cómo va en decaimiento, ¿sí? Acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver. Ahorita estaba sentado y veía la boca de Ana, a ver cómo era que era lo que estaba haciendo, y la juzgó y dijo, está ebria. Y ahora ya es que no puede ni ver, porque un pecado llama a otro. Amén, hermano. No podía ver. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿vio? Se iba a apagar el testimonio en Israel. Antes de eso, usted ya sabe, ahí en la lectura dice que Dios llamó a Samuel. Tuvo que llamar Dios a Samuel para seguir, para que la lámpara no se apagara, o sea, para que el testimonio no se acabara en Israel, porque Elí estaba cansado, vencido del cansancio, no descansó en Dios, no buscó a Dios, no fue fiel a Dios. Entonces Dios no podía permitir que su lámpara se apagara, hermano. Amén. Esas son las consecuencias o los resultados cuando se deja uno llevar del cansancio, hermano. Amén. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse, hermano. Amén. La lámpara de Dios no se puede apagar. La palabra tiene que permanecer como antorcha encendida en lugar alto. Amén. A su nombre, hermano. Éxodo capítulo 27, verso 20, mire. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro y olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente en el tabernáculo de la congregación, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden a Aarón y sus hijos delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Sí ve? La lámpara tenía que estar ardiendo continuamente. Eso es la palabra en nuestras vidas, hermano, porque nosotros somos los portadores de la palabra. Somos el pueblo del libro. Somos los llamados por Dios para que la palabra de Dios siempre esté sonando, hermano. Esa trompeta,
ese clarinete de Dios se mantenga sonando a toda hora, hermano. Levíticos capítulo 24 verso 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. Amén. Es que el cansancio es aprovechado, hermano, por los demonios, por el diablo, que el Señor lo reprenda, por los enemigos de la obra, para sembrar cizaña, para traer doctrina de error, para traer malos conceptos o conceptos equivocados, para robar lo que es de la obra del Señor, hermano, de lo que es de crecimiento para la vida espiritual, lo que es para que nosotros vamos de gloria, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Los demonios aprovechan cuando ven a uno que está cansado, que muestra síntomas, que manifiesta el cansancio, entonces a ver si lo pueden derrotar y que ese cansancio lo venza. Amén. A su nombre sea la gloria, hermano. Entonces mire, primer libro de Samuel capítulo 3 verso 10 dice: y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron 200 atrás, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Se da cuenta? Eran 600 hombres. David, sus 600 hombres. Todos ellos iban en la misma campaña, corriendo igual, todos ellos. Llegaron al torrente de Besor y 400 pasaron y 200 no. ¿Por qué? ¿Acaso los 400 tomaron algún atajo, pasaron por algún puente especial o qué? ¿Alguna cosa parecida? No, es que ellos sabían que había cansancio, pero que había que esforzarse en el Señor. Dice la Biblia ahí en ese capítulo de Samuel, dice que David se fortaleció en Jehová. Capítulo 30, cuando llegaron aquellos allá a la ciudad de David y se robaron las cosas, el ganado, las ovejas, hasta las mujeres y los hijos se los robaron. Y todos se pusieron a llorar y quemaron la ciudad. Entonces todos los hombres pensaban que matar a David o hacerle daño a David. Y dice la Biblia que David se esforzó en Jehová. Y ahí fue donde salieron a perseguir a esa gente. Y 400 se esforzaron en Jehová y siguieron, pero los 200 no. Dice que cansados no fueron capaces, no pudieron atravesar el torrente de Cedrón, de Besor. Amén. ¿Por qué? Se dejaron vencer. Todos tenían el mismo cansancio, pero estos se dejaron vencer. No, eso no vale la pena. Ahí es donde cuando uno se deja vencer del cansancio, se pierde la fe. Entonces, ¿qué dirían? No, eso no vale la pena, hermano. Ustedes verán si siguen, pero nosotros no, eso ya nos robaron, ¿ya qué? ¿Ven? Porque se dejaron vencer y no pasaron. No pudieron, dice. No pudieron, cansados, no pudieron. ¿Y porque el otro sí pudieron? No pudieron pasar el torrente de Besor. Amén. Entonces, el que está cansado y se queda atrás, porque eso dice acá, se quedaron atrás. Se queda atrás, el cansancio hace que usted o yo nos quedemos atrás, que no haya avance, que no haya crecimiento, que no podamos disfrutar o aprovechar esas oportunidades que el Señor a veces nos da. Abre las puertas para unas oportunidades especiales, pero por estar cansados nos quedamos atrás. Se pierde la oportunidad, la principal, llegar a la meta. Amén, hermano.
se deja llevar del cansancio, no sigue, no se esfuerza. Usted ve que los 400, si usted sigue la lectura ya en el primer libro de Samuel, capítulo 30, usted lo puede leer todo en su casa. Más adelante dice que recuperaron todo lo perdido, lograron la victoria. Todo eso que le habían robado las mujeres, los hijos, el oro, las posesiones, las vacas, las ovejas, todo lo que le habían robado, dice, lo recuperaron todo y obtuvieron la victoria, hermano. ¿Ve? Los otros no vieron eso. Perdieron la visión, perdieron la fe, dijeron, no vale la pena. Hay gente así, hermano, que está tan cansado que no ve el futuro, no ve allá al norte, no ve adelante, no tiene los ojos puestos en el galardón, no percibe, no tiene esa visión, hermano. Y dice, no, hermano, es que ¿para qué? Yo ya no soy capaz, yo estoy derrotado, yo intenté. Dicen así, yo intenté, yo durante 5 años, durante 10 años, 7, qué sé yo estuve muy fiel, yo era fiel, yo buscaba a Dios, yo oraba, yo predicaba, yo cantaba, esto y lo otro. Y ahí se quedan. No siguen, no avanzan, cansados, vencidos del cansancio. Amén. No tanto lo cansado, porque ya dijimos, es normal. Pero hay que descansar en el Señor, tomar nuevas fuerzas, recuperar las fuerzas. Amén, hermano. Pero dejados vencer del cansancio. Ese es el problema. Amén, hermano. Se dejó vencer del cansancio. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 9, dice: después de Eleazar, hijo de Dodo el Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Oiga, ¿quién? Eleazar, hijo de Dodo. Se habían retirado en la batalla, ya los hijos de Israel se habían retirado. Mire, levantándose, cansado, pero se esforzó, y levantándose, dice, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Pero mire que se cansó, pero no se dejó vencer, porque dice, y se le quedó pegada a la espada. Cansado, pero con la espada pegada, hermano. Usted sabe que la palabra del Espíritu es la palabra de Dios. Cansado, pero pegada a la palabra, hermano. Mire, ¿qué dice la Biblia aquí? Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. El pueblo que se había retirado vuelve cuando ve este gran hombre que derrota a los filisteos y se llevaron el despojo, las prendas, el oro de ese ejército. ¿Sí ve? Que una cosa es que usted se canse y otra es que se deje llevar o vencer del cansancio. Somos de carne y hueso, man. Somos polvo, dice la Biblia. Somos hombres. Aquí no hay ninguno especial. Un cristiano no es cristiano por ser algo especial. Dios lo hace especial para él. Pero está aquí es por la mano de Dios. Y se cansa, normal, como todos. Pero cuando se esfuerza y se descansa en Jehová, es diferente la situación, hermano. A su nombre, gloria. Jueces, capítulo 8, verso 4 dice: y vino Gedeón al Jordán para pasar, él y los 300 hombres que traían consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Gloria a Dios, hermano. Cansados, lo dice, lo reconoce, claro, cansados, pero todavía persiguiendo, todavía detrás de los enemigos, todavía en la batalla,
todavía con fuerzas, confiando y esforzándose en Dios. Hay que esforzarse, hermano. Eso no es así que yo ya así yo tengo la Biblia y acepté a Cristo y ya soy de Dios y bueno, y me voy para el cielo. Aquí me voy a quedar sentado en mi casa esperando que Cristo venga. No, hermano. Hay que seguir todavía, mire, y más todavía persiguiendo. Hay que perseguir la victoria, puesto los ojos en Jesús. Como dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Hay que seguir haciendo el bien, no nos podemos cansar, seguir firmes en la palabra, levantando manos al cielo, hermano, apoyándonos en la roca, como hizo Moisés. Se cansaba, entonces se sentó en una roca y le levantaban las manos. ¿Para qué? Para que estuviera en la batalla, cansado, sí, pero no se dejaba vencer del cansancio. Alguna estrategia, hermano, alguna estrategia hay que idearnos en la presencia de Dios. Amén. Algo Dios nos va a dar, algo Dios nos va a mostrar. Está cansado, siente que el cansancio lo está como agobiando, como que lo quiere hundir, como que lo quiere aplastar y no dejarlo levantar cabeza. Pues ore y Dios algo le va a mostrar, algo le va a dar, Dios le va a decir alguna cosa. No sé qué, porque depende del caso de cada uno. Pero Dios va a hacer algo en nuestras vidas y vamos a seguir el alcance, vamos a perseguir todavía la victoria. A su nombre, gloria, hermano. No nos podemos cansar, no nos podemos dejar vencer del cansancio. Salmo 19, 69, 3 dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Mire, cansado. Pero ahí en ese cansancio, cuya garganta todavía ya está enronquecida, dice que desfallecían sus ojos, como que se iban a cerrar, como que se iba a agotar todas las fuerzas. El último vestigio de fortaleza se estaba yendo, pero ahí seguía esperando a Dios, hermano. Amén. Porque Dios es bueno, hermano. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. No nos dejemos vencer del cansancio, hermano. Sigamos haciendo el bien, buscando a Dios, viniendo a la casa de Dios, orando, insistiendo, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Isaías capítulo 35 verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas paralizadas. Aleluya. ¿Sí vio? Se cansan. Obvio, normal. Por eso hay que dormir. Cuando uno se cansa en su trabajo cotidiano, y hay trabajos que son bien pesados, duerme y descansa. Y al otro día, ¿qué hay que hacer? Seguimos, ¿cierto? Así en lo espiritual, hermano. Así en lo espiritual. Entonces no deje que el cansancio le diga: no vaya al culto, no vaya a la vigilia, no vaya, no haga, no ore. Uy, no, que está muy cansado, no lea la Biblia. No, señor. Descansa en el Señor y siga. Fortalezca las manos cansadas. Están cansadas, pero fortalézcalas. Afirme las rodillas paralizadas. Haga sendas derechas para sus pies, hermano. Procure la santidad. Procure el agradar a Dios antes que a los hombres y antes que a otra cosa. Amén. Todavía hay una razón, hermano. Hay una causa. Hay un propósito en Dios para nuestras vidas. Amén. Hay que llevar la palabra. Hay que llevar consuelo. Hay que esperar el día cuando Cristo aparezca en las nubes, hermano. Todavía aún no se ha acabado, hermano.
Seguimos aquí, trabajados y cargados. Bueno, venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. Pero no nos podemos entregar, no nos podemos derrotar, no nos podemos vencer. Isaías 54 dice: el Señor Jehová me dio lengua de sabios. Oiga, mire, hay propósitos de Dios, mire. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón, palabra al cansado. Aleluya. El mundo, la gente del mundo está cansada de pecado, hermano. Ellos de pronto no saben discernir bien qué es lo que les pasa y buscan en el placer, en el sexo, en el dinero, en el vicio, en los placeres. Buscan como algo, descansar o saciar algo. Ellos no saben que eso es cansancio del alma, que quiere el refrigerio del espíritu, hermano. Y nosotros, el Señor nos ha dado lengua de sabios para saber hablar en sazón, palabra al cansado. Y dice: me despertará de mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Mire bien, para dar palabra al cansado hay que despertar, y el Señor nos va a dar oídos para oírlo a Él, para poder dar palabra al cansado. Por eso usted no me puede dejar vencer del cansancio, hermano. Yo no me puedo dejar vencer del cansancio. No le suceda de pronto como a Job. A Job le estaba pasando eso. Mire, libro de Job, capítulo 4, verso 3. Le estaba pasando, mire. He aquí, le dice uno de sus amigos. ¿Recuerda? Cuando Job cayó en esa prueba tremenda de Dios, vinieron los amigos a consolarlo. Y el consuelo fue criticarlo, porque es que el que no tiene esa visión, el que no tiene esa comprensión, ese discernimiento, no puede dar consejos, hermano. No vaya donde consejeros criollos, hermano, chiviados. No vaya donde esa clase de consejeros para su problema, para su dificultad, para su incertidumbre, su inquietud. No consulte al que no tiene la palabra de Dios en alto, hermano. No. Amén. Eso los amigos de Job es que vinieron a consolarle y vinieron a criticarlo. Entonces mire. Pero le dice, mire lo que le dice este amigo. He aquí tú enseñabas a muchos y las manos débiles corroborabas. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Tenía tremenda palabra este hombre, mire bien. Enseñaba a muchos. Las manos que ya estaban débiles, las fortalecía, las corroboraba. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. En otras palabras, estaba diciendo que él levantaba en ánimo a los que se habían dejado vencer del cansancio. Job, y le estaba pasando lo mismo. Y mire lo que dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Sí ve? Entonces ahí vemos, hermano, que es normal el cansancio, pero no dejarnos llevar de él, no dejarnos vencer. No se puede. Hay que seguir adelante, hermano, sin miedo. Como dicen por ahí, sin miedo y sin ver atrás, sin mirar atrás. Por encima del cansancio hay que seguir sirviendo, hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hay que seguir ayunando, hay que seguir confiando en Jehová nuestro Dios, atentos a la palabra, hermano. El cansancio hace que la gente se duerma en el culto y no atienda a la palabra. El cansancio espiritual, porque muchas veces hemos dormido bien físicamente toda la noche y venimos al culto y que a dormirnos. No es normal. No es normal. Si usted llega de una vigilia a por ejemplo, que usted haya vigilado un sábado en la noche y llegue a la dominical, es normal que le dé sueño y que de pronto ahí cabecee. Pero si uno durmió la noche, siquiera las 6 o 7 horas, no es normal que se duerma, hermano. Ya ahí hay otro sueño diferente.
sueño espiritual, sueño provocado por los demonios o por el descuido espiritual, que se pierde el interés, que se pierde la atención, entonces claro, se duerme, le pasa lo de Utico. Es muy raro, o raro no, es muy revelador el que la Biblia diga que Utico estaba sentado en una ventana. ¿Por qué? Porque eso le dice a uno, ¿por qué lo tomó un sueño profundo? ¿Por qué? No, es que Pablo disertaba largamente, o sea que la predicación fue larga, y es verdad. Si usted analiza el texto, la predicación empezó por ahí a las 6 de la tarde y se terminó a las 6 de la mañana. Entonces, claro, imagínese todo el tiempo, pero no fue esa la razón por la que lo tomó el sueño profundo y cayó y murió. No, fue porque estaba en la ventana. Había perdido el interés a la palabra porque el cansancio lo tomó, lo agarró y estaba, quién sabe, mirando por afuera, ¿qué? En la ventana. ¿Cómo me voy a hacer yo en la ventana por allá? Estoy con sueño, cansado, y me voy a ir para la ventana. No, yo me pongo en la primera silla, que ahí al menos la presencia del predicador me despierte. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Entonces no se puede, hermano. Hay que seguir atentos. Amén. A dejar que el Señor nos consuele, que el Señor nos recree, que el Señor nos fortalezca, porque es que el Señor hace eso, hermano. Cuando ve a una persona dispuesta y que está peleando puede ser que tenga sueño, que esté cansado, ya dijimos, es normal, pero Dios lo ve peleando, Dios lo ve guerreando ahí, diciéndole a la carne que no, sometiendo a la carne. Dios ayuda, mire, Isaías 54, mire, el Señor, perdón, Salmo 68, 9, amén, mire. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad. Cuando se cansó, tú la recreaste. ¿Sí vio? ¿Sí ve? ¿Sí ve que nosotros contamos con la ayuda de Dios? Que no hay excusa. Que cuando nosotros nos derrotamos así y no tenemos la atención suficiente, estamos menospreciando las cosas, es porque el cansancio nos ha tomado, y es debido a eso, al descuido, al no disfrutar o al no recibir la ayuda de Dios por la actitud nuestra. Mire, lo dice aquí: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad. ¿Cuál es la heredad del Señor? Nosotros, su pueblo, mire. Y cuando se cansó, tú la recreaste. Aleluya, bendito el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Amén. Isaías 5, verso 27 dice: no habrá entre ellos cansado ni que vacile, ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. O sea, no va a perder la disposición. Eso es lo que dice ahí, hermano. Qué tremendo el Señor, hermano. No habrá entre ellos cansado ni que vacile, ninguno se dormirá. Hay que buscarle la medicina al asunto, hermano. Hay que buscarle la medicina, porque en la atención, la exposición de tu palabra alumbra. Cuando uno está atento a la palabra y recibe esa palabra, se come esa palabra, como le dice Dios a Ezequiel, y el ángel le dice a Juan allá en Apocalipsis 10: come este libro que yo te doy, come este rollo. Cuando uno come la palabra, se alimenta de la palabra, hermano, está ahí atento, abierto, ahí es que crece, hermano. Y ahí el que recibe la ayuda de Dios, la fortaleza del Señor. Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Dios nos sostiene, Dios nos fortalece, Dios nos da descanso, consuelo. El verso 7 dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese es el propósito de Dios.
Dios tiene un propósito y nos quiere alertas, atentos, que aprendamos a derrotar el cansancio, a controlarlo. Amén. Que es algo, repito, insisto, es algo natural, pero que, ojo, que puede pasar a algo no natural, que nos venza, que nos doblegue. Amén. No se canse de Dios, porque hay gente que se cansa de Dios. El cansancio espiritual lo lleva a cansarse de Dios o de las cosas de Dios. Como dijimos ya, se pierde el interés. Isaías 43:22 dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. ¿Sí ven? Se cansa de Dios, se cansa de las cosas de Dios. El que se descarría, ¿por qué se descarría? Se cansó de las cosas de Dios. Ya no le interesa y no sabe que es en perjuicio de su alma. Lo ve como natural. Ah, sí, yo iba allá, pues ya no voy. Como si eso fuera lo normal. Como cuando uno entra a un colegio y después no va al colegio, o una universidad y ya no quiere, o trabajó en tal parte, no, yo ya no trabajo allá. Así como que la gente ve el cielo. Ah, no, ya no voy a ir al cielo. Yo no voy a volver al culto, como normal. ¿Qué fue lo que entendió? ¿Qué fue lo que conoció? ¿Qué fue lo que percibió del evangelio? ¿Qué fue lo que le enseñó la palabra? ¿Qué fue lo que la persona alcanzó a digerir? Que habla o se expresa de esa manera, que se cansa de Dios. Hermano, ¿quién se cansa de Dios? ¿Cómo puede uno cansarse de Dios? Lo hay, así ha sucedido. Pero yo me pregunto, ¿por qué se va a cansar uno de Dios, hermano? Si Dios es todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto. Lo mejor que le puede pasar a una persona en su vida es conocer a Dios, al Señor Jesucristo, como Salvador personal. ¿Por qué se va a cansar, hermano? Es un engaño de las tinieblas, es un engaño, una pataña de Satanás. Cuando usted se deja vencer del cansancio, le quita, le roba la visión, la mirada, la esencia del evangelio. Se cansó. De mí te cansaste, oh Israel. Qué tremendo. Isaías 57:10 dice: en la multitud de tus caminos te cansaste. ¿Sí vio? Mas no dijiste, no hay esperanza. Hallaste la vida de tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Vio? Por eso, ¿por qué se va a cansar uno? Mire aquí viene la situación. Aquí en el capítulo 43, verso 22, el Señor le dice: y no me invocaste a mí. Para uno descansar hay que invocar a Dios, hay que fortalecerse en Dios. Antes de mí te cansaste, oh Israel. Pero mire, en el 57:10 dice: en la multitud de tus caminos te cansaste. Es normal. El pueblo se cansó. Dios lo reconoce. Dios vio y lo está diciendo: te cansaste. Mas no dijiste, no hay esperanza. ¿Sí ve? Como dicen otros: ah, no, es que no vale la pena seguir. No, es que yo he hecho así, yo he vivido, y vea, ¿de qué me sirve? ¿De qué me vale? Él no dijo así, no dijiste, no hay esperanza. En lo contrario, ¿qué fue lo que hizo entonces? Hallaste la vida de tu mano, por tanto no te desalentaste. O sea, no se dejó vencer del cansancio. Hallaste la vida de tu mano. ¿Quién es la vida, mijo? Cristo. Entonces no te desalentaste. ¿Sí ve? ¿Sí ve? No tiene por qué el cansancio vencerlo. No se deje, man. Jeremías 31:25, porque di satisfacción al alma cansada y sacié toda alma entristecida.
¿Vio? Porque Dios da satisfacción, victoria, bendición, ánimo para la pelea. Lo que pasa es que usted y yo tenemos que preferir a Dios. El asunto es de preferencia, hermano. Hay que preferir a Dios. Hay que preferir a Dios que lo otro secular del mundo, lo que le estoy invitando. El mundo, no sé qué, lo que le está, no vaya al culto, venga más bien esto, venga más bien aquello, venga lo otro, venga por aquí, haga así. Eso no es pecado, mire, puede. No, es mejor preferir a Dios para que Él nos dé satisfacción al alma. Al alma no la satisface el vicio, al alma no la satisface el licor, no la satisface el sexo, ni el dinero, ni la fama. Al alma la satisface Cristo. A su nombre sea la gloria, hermano. Porque dice Isaías 40:29, Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. ¿Cómo se va a cansar uno de un Dios así, hermano? Amén. Si está por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Amén. Él es el consolador, el amigo fiel, inseparable en este camino, hermano. Usted quiere que todo le salga bien y llegue al reino de los cielos. No que no haya problemas, los va a haber, pero va a haber un solucionador. Pero quiere llegar al cielo. Denle la preferencia a Cristo, hermano. Démosle la preferencia al Señor. Él la merece, hermano. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hemos desmayado. Él dará satisfacción al alma, hermano. Él, solo Él, nada más en esta vida. No, el dinero no da satisfacción, hermano. Usted consigue dinero y se lo gasta y ya, y sigue igual y tiene que volver a conseguir. Y sigue lo mismo. Usted encuentra que, usted se esmera, un ejemplo, usted se esmera, vio algo que le gustó, vio algo que quiso, allá está, yo quiero eso, y busca y trabaja y se esfuerza, y hasta pierde los cultos por conseguir plata, y va y se compra eso, y lo compró y ya lo compró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué experimentó, hermano? Nada, lo compró ya antójese de otra cosa y vuelva y mátese y trabaja y cómprese la otra cosa. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la satisfacción? No la hubo. En cambio usted viene a adorar a Dios en espíritu y en verdad, prefiriéndolo a Él a cualquier cosa de este mundo, y lo viene a adorar en espíritu y en verdad, con su corazón, en serio, en lo que está de verdad. No venir a culto solamente, sino adorar a Dios. Usted sale diferente del culto, distinto, con otro pensamiento, con otras ideas, con su alma satisfecha, porque Él es el que llena. Amén, hermano. No nos cansemos, hermano. Digámosle al Señor que nos ayude. Amén. Póngase de pie, dígale: Señor, ayúdame a fortalecerme en ti, a seguir avanzando entre tanto que el día dura. Hermano, la noche viene. La noche de la gran tribulación viene cuando nadie podrá trabajar. Es ahora, es hoy.